Es de mañana en San Juan. Estela y Carlos son una pareja de biólogos que trabajan juntos desde hace 7 años. Con Natalia, una estudiante de doctorado, se preparan para salir al desierto. El destino es el Parque Nacional El Leoncito en el sudoeste de la provincia. Lo que necesite los avisa. Dale, buenísimo. Listo. Muchas gracias. Quedamos. Nos vemos. Hasta luego. Suerte. En realidad lo que nos interesa son los ambientes extremos, como puede ser la montaña o puede ser un desierto. En este caso estamos trabajando en Microcavia australis, el cuis menor o cuis chico. Es un roedor nativo de Sudamérica y lo que nos interesa fundamentalmente es conocer cómo hace, qué estrategias usa este animal para poder vivir en zonas desérticas. Cuis menor, Microcavia australis, familia Caviidae. Incluye otros roedores como carpinchos, cobayos y tuco-tucos. Medidas hasta 25 centímetros de largo y 300 gramos de peso. Distribución en Argentina. Zonas áridas y semiáridas de Jujuy a Tierra del Fuego. Los animales no responden a un ambiente con una sola adaptación. Responden con baterías de adaptaciones, ¿no es cierto? Y otro de los problemas, digamos, estábamos hablando recién de uno de los problemas de los ambientes extremos, es el agua. El otro de los problemas son las altas temperaturas. Un animal que vive en zonas áridas como estas, llega a soportar 10 grados bajo cero en invierno, por ejemplo, y nosotros tenemos medidos sobre la superficie del suelo en verano en algunas zonas 70, 80 grados centígrados. Y en ese ambiente tienen que vivir estas especies. En este ambiente, lo primero a resolver es dónde vivir. La respuesta está en las cuevas o cuiseras. Los cuises las hacen bajo los arbustos y evitan la exposición al frío y al calor extremo. Existen dos tipos de cuiseras. Las cuiseras principales, que son arbustos más grandes, donde hay varias bocas, varios agujeros, y luego en los alrededores normalmente están las cuiseras satélites, que se llaman, que son arbustos más pequeños con menos bocas y que los animales lo usan para desplazarse entre arbusto y arbusto. Un cuis en un ambiente totalmente abierto sería muy fácilmente depredable. Por eso seleccionan esas estructuras cerradas de vegetación en donde, por ejemplo, un halcón le resultaría muy difícil cazarlo porque se lastimaría con las ramas, ¿no es cierto? En un ambiente con poca vegetación como este, el segundo problema es con qué alimentarse. Para esto, el cuis también tiene una respuesta. Las dietas tan pobres incluyen, por ejemplo, el consumo de esta planta, de la jarilla, en este caso es la rea nítida, es una especie muy tóxica, que en este lugar, justamente en el Leoncito, el cuis es capaz de alimentarse en algunas épocas del año casi exclusivamente de jarilla. Eso lo pone entre los pocos mamíferos que existen en el mundo que pueden soportar una dieta no solamente de esta calidad, sino que con una cantidad de toxinas tan grandes. Pero el desierto presenta más desafíos, como soportar la escasez de agua, administrar la energía y reproducirse con eficacia. Para estudiar a fondo todas las adaptaciones del cuis, los biólogos hacen capturas de ejemplares. Vamos a colocar 31 trampas y vamos a buscar ahora los lugares donde colocarlas, que nos vamos a basar en los signos que encontremos, que van a ser senderos o fecas de cuises. La colocación de las trampas se hace a la mañana, cuando los cuises están más activos porque no hace tanto calor. Bueno, acá hay fecas frescas que
esta, por ejemplo. Entonces uno las diferencia por el color, son más oscuras, son brillantes. Entonces nosotros sabemos que por acá hay actividad actual de animales, ¿sí? Entonces en estos lugares es donde colocamos las trampas. Después de colocar todas las trampas, unos mates a la sombra de la camioneta y a esperar. Pero me dicen también que hay pumas, hay muchos pumas ahora por esta zona. Qué bueno. ¿Será por la falta de comida? Puede ser. Comen muchos cuises ellos. Los de aquí por lo menos. En realidad los zorros colorados, grises y pumas se están alimentando de los cuises, o sea, es la fuente más importante de comida que tienen. Enseguida se hace mediodía y el calor empieza a picar. Bueno, lo que vamos a hacer es sacar las trampas de sol, ¿sí? Porque se calientan demasiado y los animales no resisten. En el próximo bloque revisamos las trampas para ver si hay capturas y te contamos más secretos del quiz para vivir en el desierto. Ahora vamos a hablar con el doctor Sergio Mateos. Nos visita hoy Sergio Mateos, licenciado en Geología por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Doctor en Ciencias Naturales, Orientación Geología, por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Investigador independiente de CONICET. Director del Centro de Investigaciones Geológicas, Universidad Nacional de La Plata. Miembro del Editorial Advisory Board of Antarctic Science, Cambridge University Press, desde 2008 a la actualidad. Hace teatro. Sergio, no puedo empezar la nota por ningún otro lugar que no sea por el descubrimiento nuevo de petróleo en Neuquén. ¿Me explicas un poquitito de qué se trata, qué pasó y por qué hay tanta conmoción? Bueno, sí, realmente es algo muy interesante para nuestro desarrollo, porque es un descubrimiento en las rocas madres de hidrocarburo. ¿Qué quiere decir eso? Pero rocas, a vos te resulta natural y yo, rocas madres de hidrocarburo, claro. No sé lo que... No, está bien. El petróleo, ya sea en su faz gaseosa o en faz de hidrocarburo líquido, se aloja en las rocas reservorio, es decir, aquellas arenas, carbonatos, las calizas, que tienen una porosidad y una permeabilidad que permiten almacenar ese fluido, ajá, tal cual se almacena también el agua, sí, ¿no es cierto? Agua, gas y petróleo líquido. Eso es en rocas reservorios. Ahora bien, el descubrimiento de esto, y es importante aclarar que no son reservas, sino recursos, porque hay una diferencia entre recurso y reserva. Reserva es algo que ya está, que se puede sacar, que se puede explotar, y recurso es un elemento que se tiene para un futuro, cuando ya directamente el valor del barril sea realmente importante, entonces se pueda comenzar la explotación. Están las rocas madres. Esas rocas madres son pelitas que tienen materia orgánica. Esa materia orgánica migra y se establece de acuerdo a las condiciones para formar el petróleo, y es la primera vez que se puede extraer petróleo de la roca madre misma, sin necesidad que vaya a la roca reservorio. Ajá. ¿Y la Argentina tiene algunos otros lugares donde esto haya pasado antes? No, tampoco ha pasado mucho en el resto del mundo. Por eso en ese sentido estamos en gran punta, al igual que muchos países desarrollados directamente, viendo la posibilidad de hacer perforaciones horizontales para poder extraer hidrocarburo de las rocas madres. ¿Y cuán lejos estamos, yo te lo pregunto como un lego total, cuán lejos estamos de que esto efectivamente genere el petróleo tal como es conocido? Desde que el descubrimiento hasta que yo digo, bueno, y acá está el petróleo. No, bueno, de hecho ya se está explotando. Ya ¿Sí? Hay ya hace alrededor de un mes y medio YPF en los pozos de Loma de la Lata está haciendo una explotación. Es una explotación interesante que, bueno, está alrededor de 150 o 200 barriles diarios y que en definitiva da una perspectiva muy buena de poder hacerlo. Lo que sucede es que al valor real de hoy en día el barril de petróleo es muy costoso porque hay que imprimirle arena, hay que hacer toda una ingeniería que no es acorde con la explotación de pozos convencionales tal cual los conocemos. Quiero empezar por el principio. Sí. ¿Cómo lo descubrieron?
Bueno, esto en realidad se hacen perforaciones directamente en Cuenca Neuquina, que es un gran tesoro que tenemos. Realmente la provincia de Neuquén y parte del sur de Mendoza es un tesoro subterráneo en donde las perforaciones directamente van a los niveles de arena, donde tienen realmente hidrocarburo. También se han hecho perforaciones, ya hace unos cuantos años, a la roca madre directamente. Ahora bien, ese poder de migración a través de lo que se denomina oil shale, es decir, el petróleo líquido a través de las pelitas, shale es pelita en inglés, es directamente por una situación de lo que se denomina una estimulación del pozo, es decir, colocarle arena, crearle una presión y poder hacer que el hidrocarburo realmente salga a superficie, o por lo menos migre a través de esos conductos, con la presión necesaria. ¿A qué profundidad está? Alrededor de los 2.500 metros, 2.400 metros. Debe ser realmente... ¿Pero por qué, digamos, si uno tiene una superficie, por qué elige perforar acá y no perforar acá? Bueno, las perforaciones en los... realmente esto es bastante nuevo, sí. Lo que te estoy diciendo todavía no tengo entidad para poder responderte un poco el sentido de por qué tantas perforaciones, pero sí sé que las perforaciones para oil shale y oil gas deben ser con mayor densidad que las perforaciones que crean el cono de depresión en unas perforaciones convencionales. Ahora, los números que yo estuve leyendo hablan de 150 millones de barriles. 150 millones de barriles, me resulta... ¿Cuánto es el total que produce la Argentina en barriles, si es que ese número existe? Sí, bueno, el 150 millones de barriles sería lo que nosotros podríamos decir, en realidad no es la reserva, sino es lo que debería tener esta roca madre en una unidad solamente. Esto de la unidad se llama formación Vaca Muerta, que está en subsuelo. Y hay un poco, depende de la distribución areal en los cuales se sigan las perforaciones. No se conoce mucho, Adrián, acerca de las perforaciones en rocas madres en otros lugares de la misma cuenca, con lo cual yo no estoy capacitado para decirte la cantidad de reservas que podría tener. Sí es muy importante, más o menos está en el orden del 6% de las reservas totales que Argentina tendría en petróleo. O sea, pero esto es extraordinario, porque sería como que la reserva petrolífera de Argentina potencial se acaba de incrementar en un 6%. Aproximadamente es eso. Y esto todavía no terminó. Todavía no terminó, pero te quiero aclarar que en realidad no es reserva, sino recurso. Bueno, mejor aún. Mejor, sí. ¿Y qué expectativa hay de que esto empiece a aparecer, que se empiece a diseminar y que los lugares que no se habían... ¿Hay una tecnología nueva que permite acceder a esto? Sí, de hecho, y eso es un poco lo que... Yo soy científico de CONICET y nosotros trabajamos en definitiva con un gran número de científicos haciendo una apoyatura del desarrollo de hidrocarburos en el país. Está en función de los estudios que se estén realizando. Hay nuevas técnicas, hay técnicas digamos, con todo el desarrollo de las pelitas, como por ejemplo las argilofacies, o técnicas que incluyen la catodoluminiscencia. No, pero espera, porque yo te entiendo, pero te sigo los nombres. Me gustaría que me dijeras algo que te pudiera entender. O sea, contame cuál era la tecnología que se usaba antes, aunque sea en forma muy a trazos gruesos, y la que se usa ahora para que yo pueda entender. Perfecto. La que se usa antes, o todavía se sigue usando, es mucho lo que significa la parte de geoquímica orgánica. O sea, es decir, la geoquímica orgánica, la determinación del carbono y sus componentes y todos sus derivados se sigue utilizando de la misma manera. Eso lo dejamos y lo seguimos haciendo. Hay otras técnicas que empiezan a ser nuevas que se denominan la petrografía no convencional. Es decir, ¿qué es la petrografía? Para decir que es no convencional. Sí. La petrografía es el estudio mediante microscopio de las rocas. Tal cual se estudia un tejido, también se estudian las rocas. Convencionalmente se estudiaban con técnicas de microscopía, con láminas muy delgadas, de 30 micrones, en donde uno podía tratar de establecer cómo era la composición de esa roca y cómo era el estudio del poro, porque esto es lo más importante, el poro. Claro. Es decir, el espacio que intercomunicado entre sí permite que el fluido migre y pueda alojarse. ¿Eso es lo que se llama espacio poral? Exactamente, ese es el espacio poral. El estudio del espacio poral ahora requiere nuevas técnicas, que hay todo un desarrollo, que nosotros no estamos alejados del desarrollo a la par que se hace en países directamente desarrollados. Esto es, por ejemplo, el estudio de la diagénesis, es decir, cómo se van cambiando los minerales cuando en determinada una profundidad, estoy hablando de los 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidad, van cambiando por la temperatura y la presión. Podemos estudiarlos.
Tenemos técnicas no convencionales, como por ejemplo la catodoluminiscencia. Es decir, el estudio de la luminiscencia mediante una excitación catódica al mismo corte delgado que estamos estudiando. O sea, ¿ustedes estudian la luz? Estudiamos la luz, la respuesta que tienen esos elementos que tienen las rocas ante una excitación de un cátodo mediante la luz. O sea, a ver si entiendo, ayúdame. Sí. Hay algo acá sobre la superficie, yo vengo y le tiro rayos de luz, haces de luz. Exactamente. Y de acuerdo con la respuesta que esa roca o lo que fuere me devuelve, yo me doy cuenta de la composición que tiene. Totalmente, es así. Ahora, entiendo. Ahora, antes de haber, porque yo no voy a todas las rocas imaginables, evidentemente hago una selección, ustedes hacen una selección de rocas. Exacto. ¿Esa selección se hace a través de imágenes satelitales primero? No, porque lo que se hace es el estudio de las coronas o del cutín. No sé lo que es corona. Bueno, el estudio de las coronas es cuando se hace un pozo, se perfora un pozo, sí. Se saca el material, se va sacando material directamente como, se llama corona porque se coronea con una corona de diamante, y se sacan trozos de rocas. Bien. Esos trozos de rocas se cortan y se analizan en un microscopio. En un microscopio. Okay. También se hace la parte química y la parte geoquímica en definitiva, pero se hace en un microscopio. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa corona? Pues es costosísimo sacar una corona y no todos los pozos se puede. Claro. Se saca el material de recorte, que se hace la perforación se hace igual. Sí. Y se saca el material de recorte. Ese material que va saliendo juntamente con el barro de perforación se denomina cutting. Ajá. Entonces, o con la corona o con el cutting se analiza. ¿Nosotros qué hacemos? Recuperamos ese barro de perforación y lo hacemos roca. Es decir, lo consolidamos, lo colocamos con resina, una resina epoxi, y se endurece de tal manera que lo podemos cortar y mirar en el microscopio como si fuese una roca. Se llama Sergio Mateos, es doctor en biología, doctor en geología y está aquí en Científicos Industria Argentina. Ya seguimos. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, Chagas. CONICET. Argentinos en las cosas. Como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.